Hola a todos, bienvenidos. Los objetivos de la clase de hoy son identificar la proyección de un movimiento circular uniforme, reconocer las ecuaciones de un movimiento armónico simple y conocer algunos ejemplos. Bien, imaginemos que tenemos un resorte, como lo vemos acá, en el cual tenemos adherida una pelota o una masa. Y supongamos que lo alamos, es decir, elongamos este resorte hasta este punto y luego lo soltamos para que empiece su movimiento de vaivén. Entonces, ¿qué va a suceder? Si ustedes se dan cuenta, estos dibujos que aparecen como en gris, aquí en la parte de atrás, nos muestran esa posible trayectoria que él, pues debería tener, ¿no? Entonces, miren, aquí es cuando estaba acá elongado, ¿cierto? Aquí se comprimió totalmente, luego vuelve y se elonga hasta que vuelve y se elonga totalmente. Bueno, en este caso sería la posición de reposo, ¿cierto? Lo elongo, lo comprimo, llega aquí, voy elongando poco a poco hasta que se elonga totalmente, ¿listo? Luego vuelve nuevamente y va nuevamente a comprimirse, luego otra vez, porque recordemos que el resorte pues tiene este movimiento de vaivén, ya lo habíamos mencionado y estudiado. Ahora, si nosotros hiciéramos una gráfica de la posición que tiene este resorte en el tiempo, miren acá, lo dice claramente en el tiempo, ¿qué obtendríamos? Una línea como la que tenemos acá, una línea curva, miren. Si nosotros dibujáramos punto a punto cada uno de las posiciones que tuviera ese resorte, pues obtendríamos esta gráfica que ya sabemos que es la característica de una onda. Muy bien. Ahora, al igual que ese resorte, digamos acá tenemos nuevamente un resorte con un muelle o podríamos decir un bloque de madera, podríamos hacer un símil o una comparación con un movimiento circular. Entonces, así como este resorte tiene ese movimiento de vaivén, donde recordemos amplitud, donde está la A, vendría siendo la elongación máxima de ese resorte, luego llegaría a la posición cero, que sería la posición de equilibrio, y llegaría nuevamente a comprimirse totalmente y esa sería la amplitud negativa, ¿cierto? O sea, el otro lado de la amplitud positiva. Siempre iría en este trayecto, va, viene, va y viene. Ahora, imaginemos que ustedes están en el centro de este círculo, están aquí y tienen en su mano una cuerda que se encuentra agarrada a una pelota. ¿Listo? Entonces ustedes están aquí en el centro, aquí está la cuerda y aquí está la pelotica. Entonces ustedes están acá en el centro, toman la cuerda en su mano y la hacen girar sobre su cabeza haciendo círculos, como lo muestran acá. Bueno, imaginemos que estamos mirando esta figura desde arriba, ¿no? O sea, como si estuviéramos en un avión, digámoslo así, o sea, desde arriba mirando hacia abajo. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a ver si pues damos el giro como nos muestran las flechas que están acá en verde, entonces la pelota va a tener esta trayectoria, ¿cierto? Y por lo tanto, miren, va a hacer ese movimiento que arranca en un punto, da toda una vuelta y vuelve a pasar por ese mismo punto y así sucesivamente hasta que pues usted determine que debe parar el movimiento, ¿cierto? En este caso. Entonces, si se dan cuenta, sería análogo a este ejemplo, donde este punto podríamos decir que es la máxima amplitud, pasa luego por otro punto, llega acá al punto de equilibrio, ¿cierto? Luego sigue andando, llega a la amplitud máxima negativa, o sea, la elongación máxima negativa, y otra vez repite y repite. Por lo tanto, podríamos hacer esa analogía entre estos dos movimientos, y esa sería la proyección. O sea, una onda, ¿verdad? Como les mostraba en la anterior diapositiva. Ahora, resulta que para este tipo de movimientos, pues nosotros podemos hallar tres cosas que son importantes, que son posición, como les acabo de mencionar, velocidad y aceleración. Entonces vamos a ver esa proyección de un movimiento circular para la posición. Entonces, como les dije, un movimiento que tiene esta trayectoria pues circular es exactamente igual que un movimiento que tiene la ida y vuelta, ¿no? O sea, de vaivén, como un movimiento armónico simple. En este caso, si se dan cuenta, hemos obtenido una onda, pero tiene una característica especial. Si ustedes recuerdan, hay unas funciones trigonométricas que también, miren, tienen
esta figura o tienen esta trayectoria. ¿Cuál será esta que está acá? Muy bien, es una función coseno. Entonces, miren, cuando inicia el movimiento, desde el punto que nosotros hemos tomado como máxima amplitud, ¿cierto? O máxima elongación más bien, entonces sería la amplitud, sería este punto, acá. Va bajando, entonces miren, llega a este punto, perdón, en este caso va para este lado, miremos las flechas, entonces hacia acá, llega a este punto, luego baja, miren acá, luego en este punto, sería este punto, y llega a su máxima elongación negativa, o sea, menos A, miren, sería el punto contrario, ¿cierto? ¿A cuál? Pues a este que está acá. Y vendría siendo esto en la gráfica, así vuelve en este momento, en este movimiento, así, aquí vuelve, 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 otra vez llega a esa posición de equilibrio y llega nuevamente a su amplitud máxima y así, ¿cierto? Pero digamos que nosotros tomamos esa foto, siempre les he dicho como la foto, esta es la foto, es decir, esta se repite y lo podemos tener en cuenta solo hasta acá. Es decir, podríamos seguir dibujando acá y dibujando acá, pero bueno, eso está como hasta siempre con la misma amplitud, ya. Y así sucesivamente, pero siempre vamos a ver este punto donde empieza a repetirse, que sería este, ya esta parte viene siendo mi onda, ¿listo? Ahora, si miramos la ecuación, entonces ya vimos, bueno, recordemos que siempre la posición se denota con la letra X, en este caso en física, será igual a la amplitud multiplicada por el coseno. Aquí miren, volví a ponerles la gráfica para que la recuerden porque pues se comporta como una función coseno. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta ecuación, por favor. La debemos anotar y esta es la que nos va a servir para hallar la posición. Ahora, bueno, leamos acá, dice, esta proyección de la posición de la pelota sobre el eje X, este es el eje X, se puede determinar mediante la expresión, acá está. Ahora, recordemos que coseno del ángulo, en este caso, pues nos dan ángulos en radianes, ¿no? Entonces recuerden, 0, en este caso sería pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Muy bien, sigamos leyendo. Como la pelota gira con velocidad angular, recuerden que estamos hablando de la pelota que el ejemplo que usted está en el centro, tiene la cuerda, gira la pelota alrededor de su cabeza, haciendo círculos. Entonces tiene una velocidad angular. ¿Y por qué es angular? Porque está barriendo un ángulo. Voy a poner un momentico acá esta diapositiva. Miren, si ven que acá nos indican el ángulo, claro, cada vez que va avanzando, él va recorriendo un ángulo. Miren, todo esto sería el ángulo recorrido, luego todo esto y así hasta que totalmente cubre todo esto y vuelve y repite, ¿listo? Muy bien, entonces dice que pues como gira con velocidad angular, el desplazamiento se expresa como, y esta es otra ecuación importante que necesito que copien allí, teta es igual a omega por tiempo, ¿listo? Entonces recuerden que este omega viene siendo la velocidad angular multiplicado por el tiempo que demora en recorrer ese ángulo o barrer ese ángulo, ¿listo? Por lo tanto, la elongación X en el movimiento oscilatorio es, entonces miren acá, X es igual a A por coseno de omega de t. Entonces ya tenemos primera ecuación para posición y segunda ecuación, que realmente no son tan distintas porque lo que se hizo simplemente fue que se reemplazó el ángulo por el recorrido con la velocidad angular, que es omega por t. Entonces miren, teta, teta, pero entonces ya no es teta, sino que es omega por t. Entonces omega por t. Ahora, otra cuestión que también es importante tener en cuenta es cuál es el valor de omega. Entonces recordemos que omega es igual a 2 pi sobre periodo, o sea, t. Esa es otra ecuación que tenemos que tener por si de pronto no nos dan el valor de la velocidad angular, que sería esta, entonces pues hacemos uso y nos dan el periodo, entonces hacemos uso de esta ecuación. Por favor, cópienla. Y las unidades, en este caso, serían radianes, pi, entonces serían radianes, rad, sobre el periodo t se daría en segundos. Entonces, radianes por segundo. Estas serían las unidades. Muy bien, veamos un ejemplo. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo 0,1. Vamos poniendo como resaltando esos valores importantes.
y radio 5 centímetros. O sea que esto vendría siendo la amplitud de ese movimiento y 0,1 pues el periodo. Muy bien. Ahora dice determinar A, la velocidad angular del movimiento circular, o sea, omega. Muy bien. Segunda pregunta. La ecuación de posición del objeto a los 0,25 segundos, 0,25 segundos, que vendría siendo pues el tiempo, muy bien, después de que el objeto ha pasado por el punto P, que en este caso pues sería nuestra posición de equilibrio. Muy bien, entonces lo primero, para hallar la velocidad angular, ¿qué hacen? Pues escriben, miren acá, la ecuación, ¿cuál es? ¿Se acuerdan la que les di? Que era importante tenerla. Omega es igual a 2pi sobre t, o sea, sobre periodo. Muy bien, luego, ¿qué se hace? Entonces, reemplazamos el valor de 2pi, lo dejamos allí arriba, y abajo el periodo. ¿Cuánto era el periodo? Miren, 0,1 segundos, ponemos 0,1 segundos y tomamos la calculadora y dividimos. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, lo dejaron expresados en pi radianes por segundo. ¿Qué quiere decir que lo hayan dejado expresados en pi? Es decir, no multiplicaron 2 por pi y luego dividieron 0,1, sino que simplemente dividieron 2 entre 0,1. 2 dividido 0,1, ¿cuánto da? 20. Muy bien. Y el pi lo dejaron allí. Es decir, no hicieron la multiplicación, simplemente lo dejaron expresado. Y eso está bien, o sea, está correcto. Entonces, yo puedo decir que la velocidad angular es de 20 pi radianes por segundo. Y hemos obtenido la primera respuesta. Vamos con la segunda, la ecuación de posición. Bueno, aquí es importante escribir esa ecuación de posición. ¿Cuál es? Recuerden, esta fue la que pusimos también como importante en la anterior diapositiva, entonces se vuelve a escribir. X es igual a, que es la amplitud, por coseno de omega de t. Siempre va a ser esta ecuación para hallar posiciones de objetos que pues cumplen con las características de este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, X es igual, acá, es igual. Esto no es necesario. O sea, esto sobra ahí, ¿listo? Entonces, X es igual a amplitud. La amplitud del movimiento, miren, acá nos dan la gráfica de cuánto es, pues ya nos la habían dicho, 5 centímetros. Entonces, se reemplaza 5 centímetros. Multiplicado por coseno de omega. ¿Cuánto nos dio omega? 20 pi radianes por segundo. Entonces, miren, simplemente lo reemplazan. 20 pi radianes por segundo. Multiplicado por el tiempo. Nos dieron el tiempo por acá, miren, ¿cuánto fue? 0,25 segundos. Se reemplaza 0,25 y se multiplica. ¿Cómo quedan las unidades? Miren, acá segundo con segundo se cancelan porque este segundo está dividiendo, ¿no? Se cancelan y nos quedan radianes. Ahora, cuando yo hallo el coseno de un ángulo que está en radianes, no me va a dar ninguna unidad. Así como cuando yo hallo el coseno de algún ángulo en grados, tampoco me queda ninguna unidad. Así va a pasar. Entonces, cuando hallemos el coseno de esta multiplicación, nos va a quedar sin unidades. O sea que finalmente, ¿qué unidades quedarían en la respuesta? Pues centímetros. Y tiene todo el sentido porque estamos buscando posición. Muy bien. Ahora, ¿qué les recomiendo para hacer esta operación en la calculadora? Primero vamos a hacer la multiplicación que está dentro del paréntesis, porque hay unas calculadoras que digamos no lo toman así seguido. O sea, si yo escribo 5 por coseno por 20, de pronto puede haber error. Entonces yo simplemente les doy el consejo. Multipliquen 20 por pi por 0,25. Algo muy importante y es que la calculadora debe estar en radianes. Si no la tienen en radianes, no les va a dar. Recuerden, tienen que ponerle en modo R, ¿vale? Muy bien, entonces multipliquen, ¿cuánto les da? 15,7, ¿verdad? Y no lo borran de la calculadora, inmediatamente ponen cos, la función cos, de answer, la tecla ANS, igual. ¿Y cuánto les dio? Muy bien, -1. Todo esto da -1. O sea, coseno de todo esto da -1. Y ahora, -1 por 5, ¿cuánto da? Pues -5. La respuesta es X igual a -5. O sea que el cuerpo se encuentra a -5 centímetros de la posición de equilibrio. En este caso, miren, esta vendría siendo, arrancó y debe estar como por acá, ¿cierto? Y tiene todo el sentido. Miren, esta es la amplitud positiva y en este caso será la amplitud negativa, es decir, la máxima elongación y aquí lo mismo, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, lo mismo sucede con la gráfica de la velocidad. Miren, aquí se le hace un tratamiento un poquito más exigente, digámoslo así. Entonces, la velocidad lineal, miren acá, v sub t, que escribe la pelota, eso es lineal, ¿no? Entonces, es tangente
a la trayectoria circular. Miren, esta es una tangente, esta BT es tangente a esa trayectoria circular. Por lo tanto, la velocidad de la proyección del objeto sobre el eje X, que vendría siendo pues el tiempo, v sub X, que la tenemos por acá, mírenla, esta vendría siendo esa componente, es paralela a este, tal como pues lo podemos ver. Entonces, si nosotros hiciéramos esa proyección tal cual están estos vectores, mírenlos ubicados acá, obtendríamos nuevamente una función de onda, ¿cierto? Miren acá, pero ya es distinta a la anterior. ¿Se acuerdan que la anterior arrancaba acá y parecía un coseno? ¿Esta qué función viene pareciendo? Pues usted diría, bueno, pues una función seno, pero ¿cómo arranca? Negativa, miren, porque recuerden que siempre uno dibuja la función seno arrancando desde acá, ¿no? Es como si tuviéramos acá el eje Y y arrancaríamos así seno. Pero en este caso no, arranca con el valle y luego la cresta, por lo tanto vendría siendo menos seno. Entonces, ahora sí miremos la ecuación. La proyección de la velocidad de la pelota sobre el eje X se expresa como, miren, acá nos dan efectivamente la ecuación, que es importante que la copiemos, por favor. Y miren, en este caso es menos la velocidad, ya no es la amplitud, sino la velocidad, que es lo que se está graficando aquí en el eje Y, por seno de omega de t. Ahora, si hacemos el reemplazo de la velocidad, recordemos que velocidad, mirenla acá, es igual a, para un movimiento con velocidad angular, igual a la velocidad angular por la amplitud. Entonces, ya haciendo el reemplazo, nos queda esta ecuación. Miren, la velocidad se reemplaza por omega por amplitud y nos quedará menos omega por amplitud por seno de omega t. El menos, pues como ya lo vimos, por la gráfica y la posición del movimiento. Entonces, estas son las tres ecuaciones que tenemos que tener allí en cuenta. Por favor, las copiamos. De una manera análoga, pues tenemos la aceleración, por lo cual la aceleración de la proyección de este movimiento sobre el eje X es la componente paralela a este, como se muestra en la figura. Y si se fijan, nuevamente aparece una función, pero ¿función qué? Coseno, pero empezando desde la parte negativa. Por lo tanto, nos debe quedar con el signo menos. Y vean, efectivamente acá está, miren, la aceleración, esta es la ecuación para la aceleración, es igual a la aceleración centrípeta, esta C significa centrípeta, por coseno de omega de t. Ahora, aquí nos dan otra ecuación que también es importante y es la aceleración centrípeta para un movimiento circular. Mirenla acá, es omega cuadrado por A, es decir, la velocidad angular al cuadrado por por la amplitud, perdón. Entonces reemplazamos la aceleración centrípeta aquí por omega cuadrado por A, mírenlo acá, y nos queda esta ecuación. Entonces, por favor, esta debemos tomar apunte de ella, ya tenemos dos. Y miren, acá nos hacen una comparación interesante. Nos dicen, al comparar esta ecuación con la ecuación de la posición, ¿se acuerdan? Es la primera en la que ya debemos sabernos, x igual a por coseno de teta. También la podríamos expresar como. Entonces, si se dan cuenta, x es igual a por coseno de teta y a por coseno de teta, ¿dónde está? Pues acá. Bueno, a diferencia que ya el teta ha sido reemplazado, ¿cierto? Por lo tanto, se dan cuenta, hacen esta conclusión, que a es igual a menos omega cuadrado por x. Claro, reemplazan este valor que viene siendo x, acá, mírenlo, y queda acompañado de menos omega cuadrado. Esa sería otra forma de hacerlo. Esas ecuaciones veremos la necesidad dependiendo el ejercicio que nos planteen, ¿listo? Y finalmente nos dicen, de acuerdo con la segunda ley de Newton, F igual a masa por aceleración, recuerden, esto es la segunda ley de Newton, se puede expresar la fuerza de este movimiento oscilatorio como. Entonces podemos añadir o meter allí la segunda ley de Newton. F es igual a masa por aceleración. F es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Pues la que acabamos de hallar. Entonces podemos reemplazarla, miren, menos omega cuadrado por x, menos omega cuadrado por x, y menos, acá lo que hacen es pasarlo al frente, quitar el paréntesis y dejarlo de esta manera expresada. Esta podría ser otra ecuación, por favor, tome más apunte. Aquí tenemos un cuadro como de resumen de las tres ecuaciones. Miren, posición, velocidad, aceleración. Es bueno que las tengan allí en ese cuadro. Y aquí nos muestran si tuviera algún desfase, es decir, si el movimiento no se arrancara justo en el punto de equilibrio, si no se arrancara después. Normalmente nosotros vamos a estar utilizando estas ecuaciones. ¿Listo? Y por último, acá tenemos la ecuación para la velocidad máxima y la aceleración máxima de un movimiento armónico simple. También deben tomar nota de ello.
Aquí les dejo unos ejercicios de práctica, pueden pausar el video y tomar apuntes. Y eso fue todo por hoy. Chao, chao.